Y aquí estoy con Ricardo Gómez Dena, Finamex, para hablar de algo que se me hace muy importante. Hay que siempre tener el sentido de que el dinero tiene que ser movido de otra manera, no debajo del colchón, y con ello el ahorro como tal ya no es un factor suficiente. Hay muchos otros elementos que hoy inciden en lo que tiene que ser un ahorro inteligente, a través de la hacer producir al dinero que has ahorrado. Esa es la medida, ¿no? Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, Pedro, muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Aquí feliz de estar en tu programa en este lunes. Igualmente de recibirte. Oye, pues mira, retomando lo que platicas, que es muy interesante todo lo que puede pasar en Grecia y toda la repercusión que hay, y como hemos platicado tú y yo muchas veces, el dinero ya no tiene fronteras, ¿no? Creo que estamos en un tiempo muy atinado, ahorita que empieza el año, para poder capitalizar esas inversiones, para poder hacer un patrimonio, ¿no? Yo me permito, en los años que tengo, di clases muchos años, y lo que creo que tenemos de responsabilidad con toda la gente es enseñar, ayudar a la gente a poder tener una jubilación mucho más digna, ¿no? Yo creo que el mexicano en general tenemos dos temas que nos cuestan mucho trabajo. Una es el miedo a las inversiones, y entonces ahí castigamos nuestro dinero, lo llevamos a ahorrar, como bien dices, algún instrumento tradicional, y ahí lo enterramos, ¿no? Y ahí nos vamos al 1%, ¿no? Entonces vamos a necesitar, pues, cada año va a bajar 3% si la inflación sigue siendo el 4%, o lo que sea la inflación menos el 1%, pues vamos a ir a negativos. En términos reales, o sea, por arriba de la inflación, si tu rendimiento va por abajo de esa inflación, tu dinero cada vez vale menos hasta que llegue un punto colmo, extremo. Entonces, si ya tienes un dinero ahorrado para tu jubilación, lo único que estás haciendo es haciéndolo más chico. La otra parte es que al final de nuestra carrera productiva nos jubilamos de alguna empresa, tomamos nuestro dinero y queremos emprender algún tipo de negocio. Y generalmente no sabemos qué negocio hacer. A mí me encanta que la gente sea empresaria y que sea echada para adelante, pero si no tenemos el conocimiento de qué negocio emprender, pues va a ser muy difícil que tengamos éxito. Y ahí ponemos todos los huevos en la misma canasta. Y entonces la combinación de haber invertido mal nuestro dinero, toda nuestra vida productiva, y llegar a la jubilación y poner un negocio que no conocemos, pues puede ocasionar que no sea lo más óptimo para nosotros. Claro. Entonces, lo primero que me gustaría regalarle a tu auditorio es la diferencia entre volatilidad y riesgo. Hay una confusión en nuestro país en ese tema. Volatilidad es lo que hemos vivido el año pasado, lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir el resto de nuestras vidas. La diferencia de la volatilidad muchas veces es la intensidad. Cuando faltan definiciones de qué va a pasar, es cuando sube la volatilidad. Por ejemplo, este año había dos definiciones importantes. ¿Qué va a hacer el Banco Central o qué iba a hacer el Banco Central en el mundo? Y la segunda es, ¿qué va a hacer la Reserva Federal que va a afectar al mundo en materia de cuándo va a subir las tasas de interés? El Banco Central de los Estados Unidos con respecto a las tasas. Así es. Son dos definiciones. El tema geopolítico, pues no lo podemos adivinar, ¿no? Depende de la magnitud del conflicto, puede ser la repercusión. Ahora bien, esa volatilidad está en todo, está en los inmuebles, está en el oro, está en el tipo de cambio y está en las bolsas. Por ejemplo, y ese ejemplo lo hemos comentado tú y yo, el 2013 el centenario bajó el 30%, eso es volatilidad. No quiere decir que su valor se va a ir a cero, ¿no? 2014 el oro bajó 1.5% y este año todavía va en negativo, ¿no? Entonces, si yo tengo todo en centenarios, por poner un ejemplo, lo que debo de hacer es empezar a diversificar. Sí. Cuando yo empiezo a diversificar, y hasta las acciones tienen volatilidad, si yo empiezo a diversificar el oro y todo lo que tengo en muchos activos financieros, quito el riesgo de la pérdida potencial de capital, lo mitigo y lo que hago es dejo solamente el componente de volatilidad. La conclusión aquí es que si no estoy acostumbrado a vivir con volatilidad, es que estoy renunciando a rendimientos. Si yo me meto a esos mercados, voy a tener volatilidad, pero voy a tener rendimientos. La segunda es, ¿por qué debo de hacerlo? Bueno, por lo que comentamos, si me sigo a largo plazo a estas tasas de interés, no voy a poder tener un capital que me permita jubilarme. ¿Cómo lo hago? Debo de etiquetar el dinero, Pedro. Debo decir, este dinero es para mi jubilación. Y el dinero que tengo para la jubilación, puedo meterlo a instrumentos que me den un rendimiento a través del tiempo mayor a la inflación con esa volatilidad. Y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Segundo y más importante, ahorita que ha pasado que algunas instituciones no honran sus compromisos, la gente me dice, oye Ricardo,
¿Por qué invertir en una casa de bolsa o por qué invertir en un banco? ¿Dónde debo de invertir? Nosotros en Finamex Casa de Bolsa nos gusta explicarle a nuestros inversionistas cuál es la diferencia. Todo puede ser seguro, solamente hay que estar muy conscientes de lo que estamos haciendo. Si yo voy a cualquier institución y compro un pagaré, le estoy prestando a esa institución. Es una forma de ahorrar mi dinero prestando. Y si yo voy a la Bolsa Mexicana de Valores a través de una casa de bolsa como Finamex, voy a ser socio de las empresas. ¿Qué prefieres, Pedro? ¿Prestar tu dinero o ser socio? Socio. Esa es la pregunta. Participo, yo socio, pero ni más, estás participando en el posible éxito económico de una empresa para su consolidación. ¿Y cuál es la diferencia de hace 40 años? Que no es una empresa, ahora es muchas empresas, ahora es el mundo. Sí, porque tienes la capacidad de invertir diversificadamente, es decir, no poner en tu portafolio todos los huevos en una sola canasta. Así es, entonces... Que solía pasar, ¿eh? Eso fue el error, digamos, del 87. 2 empresas, una empresa, le va mal y pues ya acabamos, ¿no? Pero si le damos la vuelta a esa página, la gente se va a sentir más cómoda, va a entender la diferencia de una casa de bolsa a un banco, saber, nosotros casa de bolsa somos un intermediario entre el mercado de valores y cualquier inversionista. Sí. No nos prestan a la casa de bolsa. Y esa es la diferencia con los problemas que ha habido en algunas otras instituciones. Que tú le prestas y no sabes qué hacen con el dinero. Con nosotros sí saben qué hacemos con su dinero. Lo invertimos en acciones o en activos financieros, ¿no? Claro. Ahora bien, para terminar, por ejemplo, esta volatilidad que bien comentas, Pedro, te lleva a unos rendimientos excepcionales. El año pasado, en nuestra cartera de renta variable Estados Unidos, tuvimos el 8% en términos de dólares, más una depreciación del tipo de cambio de 11.40, estás hablando de una cartera de Finamex de alrededor del 20%. ¡Qué bárbaro! Entonces, hay oportunidades, hay diversificación, y eso, todo lo que estamos viviendo, lo pueden capitalizar y lo pueden hacer a través de inversiones productivas, y eso les va a ayudar a tener una jubilación mucho mejor a través del tiempo, etiquetando su dinero, llevándoselo a largo plazo, ¿no? Y vamos a seguir viendo este año cómo se va poniendo la cosa en materia económica. Es un año muy interesante de muchas definiciones. Como comentamos, Pedro, y con eso termino, 2013, año de grandes expectativas de crecimiento económico, 2014, año de gran decepción en el crecimiento económico del mundo, y 2015, año de definiciones. Año de definición, se me hace muy, muy importante verlo así. Antecediendo a la plática de Ricardo, habíamos visto que porque todo está interrelacionado, en el mundo puede venir una reacción importante por Europa de lo que está pasando con uno de sus miembros dentro de la Unión Europea, que es un país que desde el punto de vista técnico está quebrado. Así es. Y esa quiebra puede alterar a valores que han apoyado a la quiebra para su recuperación, muchos de ellos en el motor de la economía, que en este caso es Alemania. Así es. Y con ello... Pero de entrada, con el plan que anunció el Banco Central Europeo la semana pasada, Grecia no va a entrar. No va a comprar bonos de Grecia. No va a comprar. No va a comprar. Y ese es el principio de una segmentación. Este pudiera ser el primer país que se sale de una tan difícilmente integrada Unión Europea. Así es. Es bárbaro. Bueno, lo que está pasando hoy en el mundo es algo que nos llama profundamente la atención. Mas eso no quiere decir que el ritmo de la economía no siga. Pues claro que sigue a tambor batiente. Yo creo que aquí las expectativas de crecimiento se tienen que dar, y es por lo mismo que a través de asesorías puntuales como las de Finamex les pueden decir exactamente en qué instrumentos y cómo este tipo de condiciones tienen mayores rendimientos con los menores riesgos. El riesgo es salirse en la cama, es un riesgo. Hay que mitigarlo nada más, hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo y atemperarlo de tal manera que sea lo más controlable posible dentro de una serie de que conforman una ecuación. Y esa es la vida, Esa es la vida. Y aparte, visto desde el vaso medio lleno, así se han hecho los grandes capitales. Correcto. Así es, querido, gracias. Pues muy bien, Pedro, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias por estar aquí conmigo, aquí en Ferris Live TV. Vamos a hacer un breve corte. Antes quiero decirles que Jesús Ávila Meneses, Chuy 955, ¿hasta cuándo mis derechos de libre tránsito serán respetados? Hay que cambiar de gobierno por uno que vea por nosotros. Se refiere, claro, a las manifestaciones que se van a dar hoy en diferentes puntos de la República Mexicana y en algunos del mundo, pero con matices, ¿no? Lo que pasará en Madrid
de manifestación pro Ayotzinapa, nada tiene que ver con lo que va a suceder, por ejemplo, aquí en la capital de la República Mexicana. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué? Pues claro que tiene que haber una diferencia, por supuesto que la hay, pero mucho de todo esto es por organización. Yo entiendo que el número, en este caso, es lo que incide fuertemente, pero de todas maneras, creo que aquí lo que dice Jesús Ávila tiene razón. Saúl Jaime, yo regresé ayer de Acapulco y efectivamente en 2 casetas, encapuchados, te exigen 50 pesos. ¿En dónde está la autoridad? Ahí a un ladito, Saúl, ahí a un ladito están las patrullas de Caminos y Puentes de la Policía Federal, y no hacen absolutamente, nada más se les quedan bien. Ahí en la caseta, en la de la venta seguramente es de la que me estás hablando. Carlos Hernández, ha quedado claro que la PGR miente, el ejército los desapareció, igualito que en el 68. Y esto que dice Carlos Hernández va en el mismo sentido de los padres de los normalistas que quieren seguir revisando, no nada más el cuartel del batallón 27 en Iguala, sino quieren seguir revisando los centros castrenses que hay en donde ellos quieran ir, el de Chilpancingo o el de Acapulco, de la zona de Icacos en Marina, de la Marina Armada de México, o el que sea. Ellos quieren ir y asistir al que sea. Ya el gobierno federal, a través de Gobernación, ha dicho totalmente lo contrario, que invitan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que si quieren invitar a los padres de los normalistas de Ayotzinapa será bajo su propio riesgo, pero no es algo que esté plenamente planchado y negociado políticamente. Gracias por sus comentarios. Yo les pido que entren a ferris.com.mx, ahí tienen la opción para audio o para video. Lo hagan en YouTube, lo hagan a través de hashtag Ferris Live TV, y con ello estamos como siempre presentes y puestos con ustedes en donde quiera que se encuentren y en donde haya el internet. Somos los nuevos medios, pero con la misma verdad, la verdad que hemos defendido y sostenido durante muchos años. Regreso. Autoridades venezolanas impidieron a los expresidentes de Chile, Sebastián Piñera, y de Colombia, Andrés Pastrana, visitar en prisión al líder opositor Leopoldo López, quien fue arrestado hace casi un año tras encabezar protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro.